5 asesinatos machistas en 72 horas, lo que demuestra que había 5 asesinos y enfrente 5 mujeres que decidieron no tenerles miedo y por eso las han matado. Unas abriendo caminos, los otros cerrándolos con sangre. Luna, una voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante que llora desesperado y desconsolado en la orilla. Y enfrente la extrema derecha insultándola hasta que tiene que abandonar las redes sociales porque no entiende qué está pasando. Una mujer buena y enfrente las hordas que votan a la derecha y a la extrema derecha, haciendo del odio y de la amenaza su lectura tormentosa de nuestra democracia. Policías que coquetean con la extrema derecha, haciéndonos dudar de su compromiso con la Constitución. Enfrente Juanfran y tantos policías y guardias civiles que dedican su jornada a ayudar a la gente y emocionándonos, jugándose la vida para salvar a niños que sin sus brazos se hubieran ahogado. Políticos intentando crear un escudo social para que la crisis no golpee a los más humildes. Políticos buscando que las relaciones con otros países se basen en los derechos humanos y enfrente políticos de la derecha y de la extrema derecha votando en contra de esas medidas o mintiendo o incluso pidiendo fuera de nuestro país que se pongan dificultades a los españoles porque están buscando que el deterioro social sea lo que les permita ganar votos en el río revuelto de un país ensordecido. Gente que apenas ha podido salir adelante en los estudios o con su casa embargada o con sus deudas arrastrándoles la vida y que esperan la ocasión para hacerle pagar su rabia a alguien que en ese momento esté por debajo de ellos. Enfrente, gente también humilde, pero que no se olvida de que en la vida hay una parte de suerte y que lo que tenemos podríamos perfectamente no tenerlo y que buscar una sociedad más igualitaria es ser mejores personas al tiempo que mucho más inteligentes. Gente que no ha tenido dificultades y que dice de los demás, de los que sabe que están en lugares sociales de menos reconocimiento, que son unos paletos, unos iletrados, unos perdedores. Gente sin empatía y enfrente, gente que no tiene dificultades tampoco, pero sabe que su lugar en el mundo es estar con las mayorías, porque es la fraternidad en lugar de la decencia. Cuando uno mira hacia atrás y ve lo que han hecho las personas decentes antes que nosotros. Mujeres que reclaman hablar, votar, decir, organizar, mandar, decidir y saben que les va a costar mucho más reclamar la igualdad que si buscaran solamente el reconocimiento de esos hombres, que se sienten hombres solo cuando hay mujeres que necesitan su aprobación para estar en el mundo. Mujeres libres que ensanchan la libertad al lado de otras mujeres libres. Enfrente, mujeres que buscan la aprobación de los machos acomplejados y ese ejército de machos acomplejados que prefieren echarle la culpa de su frustración a las mujeres antes que a la economía de casino o a la política democrática amputada. Siempre gente desplegando la autoconciencia y enfrente los que la frenan. Gente que mira a la historia y haya estudiado o no, sabe cuál es el lugar correcto en el que había que ponerse y el lado de quién había que colocarse. Entre medias, la correlación de fuerzas entre unos y los que están enfrente, y la voluntad del ser humano de ser solo entre los otros, sabiendo que te vas a granjear enfrente la voluntad de otros seres humanos que lo que quieren es mantener sus privilegios. En un lado, los abrazos de Luna, una voluntaria de Cruz Roja, enfrente, esa derecha extrema que abochorna a cualquiera que tenga la más mínima sensibilidad. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Estefanía Molina, catalana de Igualada, afincada en la corte de la reina Ayuso, afiló los colmillos periodísticos en el Congreso y en el Senado. Las escamas de dragón le salieron estudiando ciencia política y en las tertulias televisivas probó su consistencia. Baja la voz en la radio y cuando escribe creo que quiere ser mala. A veces se atreve, a veces no. En fin, que no cita en su libro a Juego de Tronos y en vez de dragones ha puesto en la portada a 2 lobos como que mordiéndose. En fin, que no hay jardín mediático en donde ella no haya sembrado sus peros y no podía faltar en la frontera para hablarnos de su libro sobre esos años que sacudieron a la democracia española. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros, muchas gracias por traerme. Oye, a la democracia hay que sacudirla, ¿no? Para que no se arrugue. Sí, yo creo que sí, es decir, yo creo que tuvimos 30, 40 años de un sistema bipartidista que funcionaba prácticamente igual, un turnismo, y si no hubiese sido porque la democracia fue sacudida a lomos del 15M en el año 2011, tal vez no nos habrían pasado todos estos cambios que ha habido en los últimos tiempos. Por tanto, yo creo que sí, que ha sido positivo sacudirla y escudriñar los últimos rincones a ver qué era lo que se podía cambiar. Hablando de últimos rincones, decía Walter Benjamin que había que cepillar la historia a contrapelo, como una alfombra al revés del pelo para que salten todas las cosas escondidas.
Sí, a ver, yo creo que en estos años, cuando ahora, por ejemplo, se habla mucho del 15M, cuál ha sido el legado, yo creo que el 15M entró en las instituciones en el año 2015, no en el año 2011. Y ese a contrapelo que dices tú, para mí fue una demanda de más participación ciudadana, no solo dentro de los partidos, también por parte de la ciudadanía, unas demandas de regeneración y de transparencia que hasta ahora la política española pecaba de ello, y yo creo que también un cierto dinamismo y nuevas demandas, porque al final antes solo había unos cuantos partidos, solo dos, y con más partidos la gente creía que habría más posibilidad de vehicular nuevas peticiones. Dos partidos y una televisión, con dos canales, pero una. Oye, ¿qué diferencia hay entre el berrinche y la crispación? Sí, yo he escogido el título del berrinche porque para mí resume un poco lo que es la tesis del libro. Al final un berrinche es un estado en el que uno demanda algo y cuando ese algo lo obtiene, yo creo que los ciudadanos en España han obtenido lo que pidieron más partidos, pidieron los elementos que hemos dicho, pero ahora no les gusta y por tanto el berrinche tiene un punto de ahora no estamos conforme con lo que ocurre. Yo creo que la diferencia con la crispación es que la crispación a veces es un propio clima de opinión que no tiene un sentido finalista, básicamente es un clima de opinión que se genera dentro de lo que es el propio sistema político, pero no tiene una salida directa. Igual la crispación es como la expresión del berrinche, y no sé si las democracias siempre avanzan así, es decir, se generan expectativas y después siempre viene Paco con la rebaja, es decir, que las expectativas no se satisfacen y ese enfado es de alguna manera la reclamación de que quiere seguir, es decir, que se ha corrido de alguna manera el espacio político hacia sitios más amplios. Sí, a ver, yo creo que al final pues las demandas que tenía la ciudadanía eran muy puras, pero un poco la tesis también del libro es que el tamiz de las instituciones ha movido todo eso. Por poner un ejemplo, antes se creía que más partidos, con esos rodillos del bipartidismo que teníamos, de mayorías absolutas, que más partidos obligarían a más consenso en la Cámara, que el presidente se sentara más a negociar, pero creo que incluso la ingobernabilidad o la fragmentación ha sido paliada con fórmulas muy mayoritarias de gobierno. Se hablaba esta semana del el abuso del decreto ley, incluso yo creo que eso, parte de ese espectáculo, también ha diluido el papel del Parlamento. Por tanto, a veces es posible que cuando llegan las rebajas, como dices tú, nos demos cuenta que qué es lo que ha quedado, pero a través del tamiz de las instituciones. Uno puede pensar que es por falta de pericia de la clase política, pero yo creo también, y lo defiendo en el libro, que hay unas aguas de fondo, unas reglas de fondo en la política en España que también nos han traído a cómo está la situación ahora. Oye, dices que no es igual bipartidismo que bibloquismo, aunque parece que quieres asemejarlos, ¿no? Pero creo que es evidente que son cosas diferentes porque los bloques históricos que sostienen a uno y a otro son diferentes. Sí, claro. Aquí un poco la idea fue que la ciudadanía quería un multipartidismo y en las encuestas se veía que incluso después de todos estos años y de este bloqueo, la gente sigue apoyando las bondades del multipartidismo, que entre otras cosas es la idea de no votar un menú cerrado de opciones. Pero como que los nuevos partidos, Podemos, Ciudadanos, luego Vox, que es de otra hornada, su lógica no fue la lógica transversal. El bibloquismo del que yo hablo se gestó porque los nuevos venían a sustituir a los viejos. Por tanto, ellos bebían de los errores de los viejos y eso hizo que la competición se fuese reordenando en dos nuevos bloques y ahí intentaran disputarse el espacio, porque los intentos transversales, una gran coalición no se produjo, hubo una abstención muy traumática por el PSOE, un pacto transversal Ciudadanos-PSOE tampoco se produjo, al final la competición ha sido dentro de cada bloque. Claro, te lo planteaba porque el bipartidismo funciona como una suerte de binomio cartelizado, que dirían nuestros amigos politólogos, ¿no? Donde el PSOE era como la parte más progresista de un binomio conservador que tenía detrás un bloque histórico que de vez en cuando recurría al PNV o a Convergencia y Unió. En cambio, en este bibloquismo es verdad que se rearticula, ¿no? Con el eje derecha-izquierda, pero quien sostiene a uno y otro son diferentes. El bloque de la derecha sigue sostenido por esa España eterna, mientras que el otro bloque ha tenido que incorporar a nuevos sectores. Sí, de hecho, el bloque de la izquierda yo creo que es el que ha tenido más ventaja electoral en estos últimos años porque cuenta con los partidos plurinacionales. Y eso es muy nuevo en la política en España, porque sí que es cierto que hay dos bloques, pero el bloque de la derecha, fruto del revisionismo que sufrió el PP a lomos de la crisis en Cataluña, del conflicto soberanista, fue virando hacia cada vez
formas de una derecha más intransigente en lo territorial, hasta el punto que hoy en día, si el Partido Popular tuviese que gobernar, uno entiende que sería con apoyo de Vox, los escaños que necesitara, pero sería muy complicado traerse a partidos de ese otro bloque, como serían el PNV. Sería difícil imaginar un pacto de PNV-Vox mediante, o incluso la clásica derecha catalana, que hoy en día es otro partido que ya no sostiene ese pacto PP-CiU. Sería muy complicado ver a Junts pactando con el Partido Popular, sería imposible. Eso nos lleva siempre a lo que estamos diciendo, que la victoria en Madrid de Ayuso, en el fondo para el PP nacional, no deja de ser una desgracia, ¿no? Porque ese corrimiento hacia la derecha prácticamente hace inviable, ¿no?, gobernar en el Estado. Sí, de hecho es muy curioso lo que le está pasando al Partido Popular, porque a nivel territorial se ha convertido en una suerte de reino de taifas. Cada Partido Popular defiende una perspectiva muy regionalista de lo que es la política. Tenemos un Feijóo más galleguista, ruralista, y yo creo que Juanma Moreno también en Andalucía ha intentado buscar otra perspectiva, pero la perspectiva de Ayuso, tal vez a ese madridcentrismo, es lo que impregna la visión del PP nacional. Esa idea de que España se entiende desde Madrid, y yo creo que eso a veces expulsa cierta pluralidad, porque a fin de cuentas hay una tensión brutal en nuestro país centro-periferia, y si el Partido Popular se convierte en un partido con discurso muy centralista, está expulsando toda esa pluralidad que decimos. Pero parece que se creen sus mentiras, ¿no? Porque fue ganar Ayuso y ya se ha recuperado el Partido Popular y va a liderar Ayuso a la derecha europea, ¿no? Era una reflexión que dices, pero si hace 3 meses estabais en el agujero, ¿cómo es posible que ahora se diga que habéis recuperado tanto espacio? Sí, el hecho es que este llamado cambio de ciclo del PP lo leen en términos del impacto de Ayuso, pero quiero recordar que en la campaña catalana llevaron a Ayuso, por la del 14 de febrero, las elecciones, y el resultado del PP catalán fue pírrico, como ya venía siendo. Pero sí que yo creo que en términos de relato se equivocan en el diagnóstico. Aquí la cuestión es que la derecha se está reunificando. Por esa vía yo creo que sí que el Partido Popular está ganando enteros, por la absorción de Ciudadanos. Ciudadanos, un partido que, aunque siempre se ha intentado presentar como de centro, transversal, creo que bebía mucho más de la influencia de la derecha. A fin de cuentas, se dice, ¿no?, en España, cuando se habla del centro es porque la derecha está de capa caída. Incluso el Partido Socialista no se llama a sí mismo de centro, se llama centro-izquierda. Y creo que al final el crecimiento del PP viene de ahí, de la absorción de Ciudadanos, no de otro elemento, no de que ahora de golpe la izquierda haya sido minoritaria porque sí en el resto de territorios. Ahora entramos en eso. Tú eres politóloga y eres también periodista. Vamos a hablar un poquito de los medios de comunicación. Dice nuestra gran amiga Ana Pastor en el prólogo que tu visión es desacomplejada, ¿no? Pero creo que no es del todo cierto, ¿no? Porque tu visión es desacomplejada con los políticos, pero no tanto con el periodismo, no tanto con la violencia estructural del sistema, con la que creo que en el fondo eres amable porque eres una mujer institucional, ¿no? O creo que también eres amable con el poder económico, ¿no? Terminas, es verdad, el libro con tertulias como titulares, perdón, como puños, ¿no? Es decir, que reconoces que algo de culpa tienen los medios de comunicación, ¿no? Pero no sé si sacas las conclusiones correctas, ¿no?, de terminar el libro diciendo los medios tenemos algo de responsabilidad en este berrinche o en esta situación crispada. Sí, ese es el capítulo de la polarización, y creo que la polarización bebe de muchos ingredientes. Me da la sensación que ciertas dinámicas que se han dado últimamente en los medios de comunicación, tal vez por la eclosión de las redes sociales, el clickbait, toda esta necesidad de que en unas audiencias que están tan fragmentadas, de que el ciudadano consuma nuestro producto, y yo misma también soy periodista, creo que a veces ha llevado a señalar, a que nos llame la atención cuando hay bronca. Es muy complicado hoy en día un titular que no hable de la bronca, pero bueno, yo creo que también el conflicto es la esencia de lo político, como tú bien sabes, y los periodistas sí señalan allí donde hay un conflicto, pero tal vez deberíamos señalar también cuando hay algo que es bueno y que se mueve dentro de la normalidad. Lo de los titulares como puños, yo creo que busca un poco esa crítica de que intentemos no solo poner el foco en el conflicto de las cosas, sino hablar de las buenas experiencias. Y también yo creo que eso es muy compartido con los ciudadanos. Está demostrado que los ciudadanos quieren, en general, se está viendo con la polarización, consumir cada vez más informaciones que reafirmen su punto, y tienden a rechazar informaciones que no reafirman su punto. Eso se ve también con los bulos, las fake news. Los ciudadanos tienden a reproducir una noticia, aunque sepan si es cierta o no, si es negativa, porque les cae mal X político o X partido. Por tanto, sacando a los políticos de la ecuación, yo creo que dentro del sistema informativo también hay unas tensiones que han movido hacia él. Es que cuando uno analiza este berrinche político, yo no puedo dejar de preguntarme por qué en todas las tertulias hay 1 o 2 periodistas
de OK Diario. Se me escapa, ¿no? Yo creo que se mueve dentro de lo que es el marco del pluralismo político, porque al final, dices, una mujer institucional, bueno, yo sí creo en cómo están diseñadas las instituciones y creo que la prensa tiene un papel fundamental en transmitir esa pluralidad. Yo creo que no hay ningún problema en que haya medios de todo tipo, cada uno sabe como ciudadano, porque eso sí también intento que toda la derecha esté representada por una web como OK Diario, eso representa el ámbito de la discusión política. Pero no es toda la derecha, yo creo que pones el foco en las tertulias, hay personas que trabajan en el diario El Mundo, por decir, dentro de ese espectro, La Razón, OK Diario, El Confidencial es un medio de centro liberal, yo creo que sí que hay, una representación. Voz Populi, Libertad Digital, Es Radio... Tal vez nuestra concepción de la democracia es distinta, porque yo sí creo que todos los medios merecen tener una voz o una representación. Otra cosa es que los ciudadanos, y también la idea un poco del berrinche, es intentar jugar o hacer crítica con la idea de no hay que ser paternalista con el ciudadano. También hay una contracrítica. Los ciudadanos también tienen una función en informarse, en saber, y en eso se basa la democracia, lo que es mejor para ellos mismos, y en contrastar opiniones. Por tanto, no todo es responsabilidad del periodismo, y en mi concepción de la democracia yo creo que no ha lugar la crítica descarnada y porque sí a la representación de la pluralidad. Yo creo que al contrario, la pluralidad tiene que estar presente. En algún momento incluso celebras en el Congreso de los Diputados que cualquier medio, fuera cual fuere, os ayudáis entre sí, ¿no? Eso genera, desde mi perspectiva, un cierto corporativismo y dices, ¿por qué voy a ayudar o considerar mi colega o mi compañero de profesión alguien que escribe en un sitio donde se miente directamente, donde se tergiversa la información y donde se siembran mentiras solamente para emponzoñar? Sí, yo creo que a veces se hace un diagnóstico como si los periodistas de base, yo hablo mucho, ¿no?, de los plumillas, de la gente que estamos de base, fuésemos estandartes de lo que son el medio de comunicación en sí. Yo creo que hay que hacer una diferenciación. Es decir, los periodistas que estamos en el Congreso somos seres humanos, somos trabajadores, y las dinámicas de ayuda, que hablo en ese capítulo del Congreso de los Diputados, vienen más desde el punto de vista que el Congreso al final es una jungla. Es muy complicado sobrevivir allí, hay cantidad de partidos, están produciéndose corrillos o informaciones continuamente, y si entre nosotros no nos ayudamos, te paso un corte, que ha dicho este allí, se hace mucho más complicado. Al final, me gusta esa frase de Valle Inclán, el Congreso es una redacción y cada redacción es un pequeño congreso, y creo que eso simboliza bastante ese espíritu, pero es un error señalar a periodistas concretos, como han hecho algunos partidos en este país, porque verdaderamente uno puede hacer una crítica a determinada línea editorial, pero el periodista no deja de ser un trabajador, un obrero, una clase trabajadora. Pero luego, Estefanía, son 3 periodistas los que leen el comunicado final en la Plaza de Colón del llamado trifachito, es decir, son actores políticos que están pidiendo la tentación de la inocencia de ser presentados como trabajadores plumillas, cuando en el fondo son actores políticos que cobran por ser actores políticos. Bueno, yo creo también que cada uno debe hacerse responsable de sus elecciones en la vida. Es decir, yo en mi caso, soy la entrevistada hoy aquí, jamás he leído un manifiesto de ningún partido, por tanto no puedo responder por toda la profesión. Si criticamos el corporatismo... a la profesión en conjunto, pero ¿no? Si criticamos el corporatismo, intentemos también liberar de culpa a las personas que no entran en esas dinámicas. Claro. Es un error creer que todos los periodistas son en sí mismos una institución o un medio o tienen una línea editorial. Yo es que lo que la realidad que yo he percibido, llámame naif, no ha sido esa. He visto a los periodistas luchar por sacar sus titulares, sus informaciones, pero creo también que si intentamos hacer una crítica al corporatismo, no hagamos la parte por el todo y que cada cual su responsabilidad individual en su reputación también entiendo que ha sopesado. Sí, tú lo decías sobre todo porque creo que no todos los medios son iguales. Entonces, presentar los medios también obliga a que cuando criticas dices los medios, y es muy injusto cuando decimos los medios, ¿no? Pero hay medios, ¿no?, que OK Diario se crea para frenar a Podemos con 300.000 euros que pone el Partido Popular, y con una lógica de reuniones con Villarejo para pactar noticias falsas que se publican. O sea, que es un comportamiento que creo que es terrible. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Me parece más relevante, tú planteas en alguna parte del libro una defensa de lo que se llama el infoentretenimiento, ¿no?, como un espacio que ayuda a que la gente esté mejor enterada de lo que ocurre, ¿no?, y haya otro tipo de ángulos, ¿no? Sin embargo, tengo la sensación de que es precisamente en este nuevo género de las tertulias donde pueden sentar al rabino del gueto de Varsovia y
y a Goebbels a que den cada uno su opinión sobre lo que está pasando en el gueto, y el rabino dice los nazis nos están masacrando, y Goebbels dice no, eso no es verdad, dice periodismo. Estamos escuchando las dos voces. Bueno, yo creo que esa es una visión un poco sesgada de lo que verdaderamente ocurre en las tertulias, porque yo me he abierto paso, entre otras cosas, siendo politóloga, y las tertulias están llenas de politólogos, llenas de sociólogos. ¿Quién será responsable de que se hayan llenado las tertulias de politólogos? Imagínate que qué partido habrá traído la popularización. Es cierto, antes era muy complicado explicarle a la gente qué era ser politólogo. Yo me acuerdo que cuando apareció Podemos ya era muy fácil contarle a la gente, ves, como los de Podemos, pero sin tener un partido político, ¿no? Se dedican a esto. Se hizo popular el término. Pero yo creo que es una visión muy sesgada el creer que en las tertulias aparecen visiones o gente directamente haciendo discursos en contraposición a otros y saque usted sus conclusiones. Yo creo firmemente que en esos programas que tú dices hay una importante parte, por no decir toda, que es que la actualidad manda y se pincha directamente con un pleno del Congreso y se pincha directamente con una información. Incluso, dices tú, están dos visiones tan antagonistas y una puedes considerar que hay un discurso mucho menos conveniente para la democracia que el otro, pero es que hay más personas en esa tertulia. Es decir, yo creo que verdaderamente debemos empezar a aceptar que los ciudadanos también tienen un criterio, y lo que a mí me gusta, y es de lo que hablo en el libro, es un poco la idea de que al final la política antes era algo aburrido para la gente, era algo que no interesaba, y esa repolitización que ha habido a lomos de un cierto entretenimiento, con sus luces y sus sombras, creo que también debemos valorarla. Tal vez la gente no hubiese tenido hambre de consumir ciertos productos si no hubiesen tenido un género mucho más fresco. ¿El capital accionarial de los medios influye en el trabajo que hacen los medios? Pues la verdad que eso queda muy lejos de lo que yo explico en el libro, no es mi perspectiva. En mi libro intento hacer una explicación, un análisis de lo que ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo. Déjame entonces que te pregunte una cosa y cojo el libro que planteas en la página 148, dices... Uno puede ser el mejor economista, el mejor abogado, el mejor ingeniero, pero una vez que cae en las garras del altavoz que somos los medios de comunicación, sucumbe ante ese plus de notoriedad. Aunque ello tiene también otra lectura general de fondo. Quizás ese tic no sea más que la reproducción de algo que parece cada vez más común en nuestra sociedad, y es que prima la idea de ser importante, no la de hacer cosas importantes. Esto es, el ego personal y no el proyecto colectivo. Yo hubiera dicho, está hablando de los periodistas. No, la verdad que estoy hablando de los políticos. Yo creo que hay políticos en este país que se han convertido en auténticos celebrities a lomos de todo lo que ha sido este periodo de la historia de España. Incluso gente que a priori tenía un proyecto colectivo ha ido adoptando formas de folclorización de su propio proyecto. Pongo el ejemplo de algunos comportamientos que ha tenido Podemos. Al principio, digo, era un partido que nació para representar a las demandas de la gente, y en los últimos tiempos, por ejemplo, Pablo Iglesias cayó en una cierta folclorización de su personaje. Lo hemos visto en Twitter, cuando explicaba las series que veía o dejaba de ver siendo vicepresidente del gobierno, cuando regresó a hacer entrevistas. Incluso el libro también habla de esos políticos que llevan toda su vida en la administración, tienen importantes carreras, abogados del Estado, fiscales, etcétera, pero cuando prueban la miel de la fama, y esa es la crítica que hago en el fondo, cómo gente de una trayectoria tan sólida llega a todo lo que es este ojo o huracán mediático o huracán político, porque yo creo que ahí hay una simbiosis, y su único afán ya es tener minutos de televisión. Tenemos unos políticos, y esto también es importante que se entienda, antes medraban haciendo carrera dentro del partido, la administración. Hoy en día hemos tenido políticos que se han beneficiado muchísimo de los medios de comunicación. Yo creo que Podemos nació en un plató de televisión prácticamente, a lomos de ese clima ciudadano, de ese clima de opinión, y parte de sus acciones, tan orientadas al exterior, también han tenido que ver con esa necesidad de mantener un clima de opinión o de seguir captando votos. No ha habido una solidificación. Parece que a veces se quiere convertir todo en una crítica a los medios, pero también hay quien se ha beneficiado y quien no ha sabido echar raíces en el territorio. Yo te escuchaba el otro día decir, los círculos de Podemos no se han trabajado suficiente, un poco la capilarización del partido ha ido perdiendo las confluencias, por tanto no todo... Ciudadanos y le ha pasado a Podemos. No todo pasa en el ámbito etéreo de la comunicación, es que al final es un error creer que los partidos solo son comunicación. Estefanía, el berrinche político, la gente se crispa, la sociedad se polariza, pero ¿no empezó antes Wall Street con la subprime y hundiendo los estados sociales? Bueno, de hecho, una de las tensiones que yo explico en el libro es un poco el llamado trilema de Rodrik, ¿no? Que se dice esta idea de que dentro de los estados-nación cada vez es más complicado que
que haya una soberanía plena frente a lo que son las estructuras económicas. Lo hemos visto en España, de hecho uno de los motivos por que nacen algunos partidos en el sur de Europa, Syriza en Grecia, Podemos en España, tiene mucho que ver con esa tensión entre la soberanía nacional y los dictados de la economía o la pertenencia a la Unión Europea. Y en esa lucha sí que ha habido la percepción, y por eso creo que se abrieron paso esas formaciones, de una incapacidad de decidir sobre ciertas cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, el déficit, el presupuesto, la economía, todo eso ha habido una influencia, una percepción de que eran temas que ya quedaban en manos de otras instancias europeas, y obviamente las instituciones económicas internacionales también se ven impregnadas por lo que ocurre en las instituciones financieras. Tú hablas de los TICs iliberales, ¿no? Y no es un TIC iliberal que las agencias de rating o agencias privadas a las que nadie ha votado determinen el rumbo de la economía de un país. Bueno, yo cuando hablo de los TICs iliberales básicamente me centro en el libro en todo aquello que se sale de los postulados de la democracia liberal. Por ejemplo, el ataque a los medios de comunicación, la creación de plataformas alternativas para atacar y señalar a periodistas, me parece un TIC liberal. Pero por eso te lo digo, Estefanía, porque es un TIC iliberal esto que tú planteas, pero no ves que sea un TIC iliberal que los fondos de inversión compren un medio de comunicación y que de repente alguien que no tiene ningún interés en la comunicación se haga con un medio y determine la línea editorial, pero también las informaciones que sacan, porque lo que le interesa de ese medio es que sirve indirectamente o bien por presión política o como una manera de hacer valer sus intereses económicos para unos fines que no tienen nada que ver con el periodismo. Precisamente yo creo que eso es un argumento que intento refutar en el libro, la idea de que los medios de comunicación son todopoderosos. Yo creo que las redes sociales han reventado el monopolio de los clásicos medios de comunicación, si es que alguna vez tuvieron una influencia brutal en la ciudadanía, que yo también lo cuestiono. Creo que siempre ha habido canales de información alternativos y posibilidad de informarse por otras vías, pero con las redes sociales no se habrían entendido el auge de las primaveras árabes, por ponerte regímenes que ni siquiera eran democracias. Es decir, hay canales alternativos y el riesgo está en que en algunos de esos canales circule la desinformación. Tenemos que empezar a dejar de pensar las cosas tanto en términos de las grandes instancias internacionales o los grandes poderes y darnos cuenta que la desinformación que circula, y por parte de algunos partidos se ha visto, climas de opinión no detectados, bulos directamente, todo eso está circulando por otras vías alternativas. Por tanto, creo que también se impugna esta idea de cuando un periódico, por ejemplo, publica un sondeo, esto ya tiene una influencia brutal. Es que las audiencias están absolutamente fragmentadas y eso explica el hecho también la eclosión de los spin doctors. Las audiencias fragmentadas cuesta más llegar al votante y luego también el hecho de que el voto es mucho más volátil. Ya no hay los flujos de voto ya no son tan evidentes como en el pasado. ¿Tú no crees que cuando los poderes reales no pueden desarrollar sus intereses dentro de la democracia liberal, rompen la baraja y buscan otras fórmulas? Yo creo que a veces no somos conscientes de el cambio político que se ha producido en este país. No ha habido, en cierto modo, una influencia de unos grandes poderes. Yo creo que incluso el cambio político ha venido muy de abajo y cuando viene de abajo creo que es lo que lo ha hecho mucho más potente. Aquí la cosa es cómo los partidos han tamizado ese cambio político. Por ejemplo, sacando cualquier institución financiera de la ecuación, cuando dentro de un partido político había una demanda de más participación por parte de las bases y esas primarias o esa militancia que vota, lo que ha acabado haciendo es incluso reafirmando a líderes mucho más personalistas y cesaristas. Eso es la pura lógica de una organización política y ahí no media nadie. Eso ha sido una falta o una incapacidad de adecuar y esos líderes muy cesaristas les ha convenido, hablo el caso de Albert Rivera, laminar a los sectores críticos o incluso él invita a sus miembros de su partido que si quieren apoyar a Sánchez que se vayan. En ese ejemplo micro que te pongo se ve que también la política, los partidos tienen unas propias lógicas que no son la de otros poderes. ¿De acuerdo? Yo creo que es importante que se entienda que a veces el propio sistema institucional... Pero a Rivera le cortan la cabeza. Claro, yo creo que él se va porque... A él le echan. Bueno, cuando te quedas con 10 escaños, si quieres rendir cuentas, que es lo que los medios se de pedía en España... comunicación le han cortado el flujo, se quejaba Aguado en un tuit que parecía calimero, diciendo los medios de comunicación quitan tertulianos, inflan las estadísticas, te golpean o te ensalzan. Pues claro, ¿qué pasó con Ciudadanos desde que dijo Liu aquello de que hacía falta un Podemos de derechas?
Pero en este análisis que tú haces, yo creo que se centra mucho en la perspectiva comunicativa y eso ha sido el gran error de los partidos. También pasan cosas de fondo. Voy a poner un ejemplo. Cuando ciertos partidos se llenaban la boca de hacer primarias y algunos de los candidatos hoy en día han seguido mediante un dedazo, ¿quién decidió, por ejemplo, que Yolanda Díaz sería la heredera? ¿Lo han decidido las bases? Bueno, yo creo que de momento no. Lo decidió el dedo de Pablo Iglesias. O otra serie de dinámicas donde no hay ninguna influencia de la comunicación. De hecho, si el bipartidismo ha resistido a todos los envites que ha tenido, no ha sido por simplemente la estructura comunicativa, ha sido porque quienes tienen una oficina en cada pueblo en este país, Partido Popular y Partido Socialista. La capilarización del territorio en la que no se han desenvuelto bien Podemos y Ciudadanos, y creo que tampoco Vox, es uno de los motivos de por qué esos partidos no hayan resistido. Es decir, hay que entender que España tiene múltiples niveles de gobierno. Si, por ejemplo, el caso de Podemos pierde las confluencias o todo el entorno plurinacional, es un partido que se va quedando muy de Madrid, incluso esta visión estatalista que irradia al resto del territorio, pero sin capilarización. No todo es la comunicación. La comunicación en mi libro ocupa un capítulo que es el que merece. Hay una serie de dinámicas que tienen mucha culpa los líderes, las estructuras de las instituciones mismas y los partidos. Fíjate, no aparece mucho la economía, por eso te decía antes que eres muy institucional. Para el siguiente. Porque un capítulo que defiendes a los enarcas y tienes como una cierta tendencia a que te guste los técnicos, ¿no? De alguna manera gobernando. Pero claro, Montoro después no es gratuito que haga una amnistía fiscal, es que se está gobernando para sectores concretos, no para toda la ciudadanía. Al contrario, yo creo que en el capítulo en el que hablo de los enarcas hago una crítica total a lo que ha sido el proceso independentista desde el punto de vista de la gestión del Partido Popular. E incluso cito una frase de Herrero de Miñón en una comisión en el Congreso que digo algo así como, él vino a decir, los administrativistas, que son los mejores constitucionalistas, no concibieron una realidad fuera del Aranzadi. Es decir, los administrativistas, que son los abogados del Estado, no concibieron una realidad fuera de los manuales del derecho, y en el momento en que hubo esa reivindicación de base, esos movimientos que decimos tan importantes, que no tienen nada que ver con los poderes financieros etéreos e internacionales, no supieron gestionar esa realidad, ese conflicto político que no estaba en los manuales. Qué curioso que cuando decapitan a Pedro Sánchez, en aquella famosa entrevista a Evo le dice, me ha decapitado los medios de comunicación. Es decir, que él reconoce que no pudo resistir el ataque constante de los medios de comunicación, igual que Pablo Iglesias ha dimitido diciendo, me han achicharrado, o sea, no he sido capaz de aguantar el envite de los medios de comunicación. Fíjate que ahí se produce, como decimos los científicos sociales, y tú lo sabes bien, un sesgo de percepción. Los logros son míos, las culpas son de los demás. Es decir, que haya estos dos actores que asumen que la culpa de lo malo que les haya pasado es del resto, yo creo que también es un poco ese berrinche del que hablo en el libro con toda la connotación. En el momento en que Pedro Sánchez hace esas declaraciones, ahí está intentando buscar ya un poco un electorado Podemos, ¿no? Comprar el discurso Podemos, que en parte ha sido el éxito del Partido Socialista, ese darwinismo político del que yo hablo, ha sido comprar los postulados de Podemos y del nuevo tiempo político, porque Sánchez es la primera persona que rompe con esa idea, de esa noción bipartita de la política, de que el bipartidismo se tiene que salvar, y él estructura la competición en términos de tengo que quitarle votos a Podemos, y en el caso de Iglesias se podrían hacer una larga lista de errores cometidos. Hablábamos de la pérdida del flanco plurinacional, no haber solidificado bien el clima de opinión en un partido de base, esos círculos que se reivindicaban, no haber rentabilizado la presencia en el gobierno, porque, por ejemplo, se aceptó un trato muy desigual y lo aceptó Podemos como un actor adulto, donde obtuvo una serie de carteras por entrar en el gobierno, que en muchas de ellas yo creo que trabajo es la que tiene más competencias y más poder real. El resto eran incluso competencias desgajadas. Creo que también tenemos que empezar a asumir la responsabilidad individual en política. No todos son los grandes movimientos telúricos que hay alrededor. Tú también reconoces en el libro que uno de los grandes golpes que recibe Iglesias es el chalet de Galapagar. Un chalet que se compra una pareja joven con una hipoteca a 30 años y que se convierte seguramente en lo que más ríos de tinta ha dedicado a este país, seguramente a la altura de la Gürtel, la Púnica y compañía, ¿no? Y eso es una cuestión mediática. Pero nos hemos comido el tiempo y no quiero que nos despidamos sin hacerte una pregunta. Tú planteas que Vox y el PP no son lo mismo.
No, no son lo mismo. Yo creo que el gran error del Partido Popular ha sido creer que, porque incluso pongo la anécdota del principio, hablabas con gente del PP y decían Santi, ¿no? Como Santi, como algo suyo. Luego dejaron de llamarlo Santi, ya era Santiago Abascal. Yo creo que ellos interpretaron que era una persona que se iba de sus filas y que por tanto tenían que mover la competición hacia ahí. Eso le ha pasado también al Partido Socialista. Movió el tablero hacia intentar acercarse a Podemos, pero hubo un momento en el que el Partido Popular intentó poner pie con pared con Vox, y yo creo que se hizo evidente en la moción de censura que planteó Vox contra el gobierno de coalición. Claro, en ese momento el PP habla de pluralismo político. Yo creo que Vox es un ejemplo de intransigencia en comprensión de la territorialidad. Ciudadanos también es un ejemplo de intransigencia en esa comprensión. En el momento en que, por ejemplo, Ciudadanos plantea barreras de voto para que no entren los nacionalistas, es casi como cuando Vox habla de ilegalizar partidos. Yo creo que esas son diferencias que un partido que aspira a ser de Estado debe mantener, porque eso sí entra dentro del ámbito del sentimiento iliberal o de las pulsiones iliberales, pero también asumiendo todo el tiempo la hipocresía que se le puede adjudicar al PP por haberse nutrido de esos votos de Vox, incluso dispuesto Pablo Casado a cederle carteras en las elecciones, y me acuerdo que lo dijo, del año 19, dispuesto a ceder carteras. Por tanto, no son lo mismo, hay diferencias, yo creo, incluso en comprensión de los medios de comunicación u otros elementos, pero es evidente que el PP tiene que asumir que se ha beneficiado de la existencia de Vox para mantener ciertos gobiernos. ¿Y por qué al final del libro insistes tanto en comparar a Vox y a Podemos? Porque yo creo que en este país ha habido dos fuerzas que han sido centrífugas, es decir, han tirado en dos direcciones opuestas. Creo que en ambos lados ha habido una retroalimentación. Yo me acuerdo muy bien un debate en televisión en que el debate ideológico, el debate de ideas se produjo desde Iglesias a Abascal, incluso remontándose a la guerra civil. Son dos partidos que comparten, yo creo, que la visceralidad. Obviamente uno puede asumir, y yo creo que eso no hay problema en asumirlo en mi libro, que no es lo mismo hacer un discurso de hijos, hijas, hijes y defender una serie de cuestiones LGTBI, eso no es lo mismo que colgar un cartel señalando a Menas. Obviamente no están en términos de lo mismo. Es que los grandes logros de nuestras sociedades los ha traído, con perdón, la izquierda. O sea, la jornada de 8 horas, el sufragio, la educación pública, la sanidad pública. Podemos hacer una formación política que reivindica que se cumpla la parte incumplida de la Constitución, mientras que Vox está vinculada a las andanadas de insultos, a que ayer pateen el coche del presidente del gobierno, a gente todos los días en la puerta del vicepresidente Iglesias y la ministra Montero gritando barbaridades, a una de las fundadoras de Vox diciendo que esa mujer que abraza a un inmigrante sollozando es que es una cuestión sexual. Es que lo de o sea, cargarse los murales, hacerse fotos delante de estatuas vandalizadas. O sea, tú afeaste a Pablo Iglesias, afeas en el libro que hiciera esa alarma antifascista, ¿no? Y al final tengo la sensación de que podemos caer en el error ese de no, ni fascismo ni antifascismo. Sí, yo creo que cuando señalo las similitudes entre Vox y Podemos hablo de esa competición centrífuga, pero a la vez creo que también Podemos se ha equivocado compartiendo, porque así como te comentaba, el término a veces se pone al mismo nivel el cartel de los Menas con hacer una proclama de una ideología o de unos postulados, con todo respeto lo digo, LGTBI. No es lo mismo, es evidente que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias desde la mesa de Consejo de Ministros habla de naturalizar el insulto, no recuerdo exactamente cómo fueron las palabras, bueno, yo creo que también son una serie de elementos que han introducido esa tensión en el sistema, porque sí que es cierto que creo que es un fenómeno muy complicado de explicar, pero la alerta antifascista yo creo que debe asumir que cuando se lanza esa idea va a haber una contestación, y yo la pongo al mismo nivel que lo de la idea del gobierno ilegítimo. Hablo como de intentos... ¿Crees que es lo mismo decir que el gobierno es ilegítimo que establecer una alerta antifascista? Yo creo que en el momento en que las elecciones en Andalucía, que es el caso concreto, o el partido que iba a gobernar iban a ser PP y Ciudadanos, incluso el propio Pablo Iglesias luego creo que se retractó con el tema de la alerta antifascista. Es decir, creo que incluso en eso estamos de acuerdo en que lo tendría que revisar. En la campaña del 4M se insistía mucho en cuidado con el fascismo, igual que se hace en Pero es que yo en creo Europa. que En Europa hay cordones sanitarios contra el fascismo. Es muy interesante el debate porque
una cosa es el fascismo en etéreo y lo otro es el partido Vox. El partido Vox tiene muchos elementos populistas, muchos tics iliberales que yo cito en el libro, una comprensión de la españolidad muy cerrada. Defensa del franquismo, que hay un gobierno mejor que los actuales. La idea, defensa del terrorismo de Estado. La idea del gobierno ilegítimo que critico en el libro como elementos que desnaturalizan la democracia, porque obviamente todo gobierno es legal y legítimo en España, así lo digo, es evidente que eso lo ha traído Vox a la política española. En ningún momento me da la sensación que se pongan al mismo nivel unas cuestiones que otras, pero una cosa es el fascismo y otra cosa es el partido Vox, que tú como buen científico social sabes que bebe de otra tradición. No hay ningún problema en asumir que es una perogrullada el decir que los gobiernos, incluir dentro de los buenos gobiernos la dictadura, pero es que creo que se pueden señalar elementos distintos dentro de lo que es una competición que sí que se ha retroalimentado entre polos sin ponerlos al mismo nivel en muchas cuestiones. ¿Cuánto por debatir? 11 millones y medio de votantes de Hitler no eran fascistas, pero votaron a alguien que puso en marcha el fascismo. Nos hemos comido el tiempo. Estefanía, quería preguntarte por la madrileñofobia. Tú que eres de Igualada, ¿qué has notado en este Madrid? Pues yo me he sentido siempre muy integrada, nunca he pensado que había madrileñofobia, al contrario, siempre he sentido que aquí la gente es muy libre, muy... bueno, no solo muy libre. Libre para hacer lo que les dé la gana. Vale, ese es un debate muy interesante. Pero después al día siguiente volvió el PP de la ley Mordaza diciendo no, hacer lo que le dé la gana, no, que ya se han terminado las elecciones. Se nos acaba el tiempo, como tú decías, pero yo sí creo que la izquierda, por ejemplo, se ha equivocado en esta campaña en no contestar ese giro thatcheriano que yo he llamado de Ayuso, esa idea de que la libertad tiene que ser algo sin límite alguno. Cuando hablamos de constituir servicios públicos, pues convertirlos en capital privado, escuelas privadas, sanidad privada, no se ha hablado de desigualdad y yo creo que el discurso de Ayuso, esa idea de la libertad, que nos dejen trabajar, no habla, es el discurso del penúltimo contra el último, equipar al camarero a la dignidad de trabajar. Sí, de acuerdo, todo el mundo tiene dignidad de trabajar, pero el camarero no está al mismo nivel, su salario, que el dueño de una empresa. Creo que la izquierda no ha contestado que lo que flaqueaba en el discurso de Ayuso, cuando ella apela a las colas del hambre, ella dice, no, yo no he dicho eso, pero lo dice. Ella dice que hay unos mantenidos subvencionados en las colas del hambre. Está enfrentando al camarero contra el último de la sociedad y la izquierda no dijo en ningún momento, pero es que las colas del hambre también hay trabajadores. Las colas del hambre, uno, no las ha creado el gobierno, ya existían antes de la pandemia. Dos, las trae la precariedad, tú hablabas de los movimientos económicos, las trae la precariedad generalizada. Y luego, tres, en la cola del hambre hay trabajadores pobres. Es decir, esta idea de que todo el que trabaja, que creo que es la idea de Ayuso, se gana bien la vida y prospera, no es cierto. Hay gente, estudiantes, que tienen trabajo, que están en la absoluta miseria, en la precariedad, padres de familia en las colas del hambre trabajando muchas horas y cobrando un salario pírrico. Creo que ahí el discurso de la desigualdad, la única candidatura que es la que ha arrasado dentro de la izquierda, fue Mónica García, que lo puso encima de la mesa. En un momento en que hay necesidad material en la sociedad, estos discursos de fascismo, democracia, hay que ser conscientes que la gente está a su día a día y la gente asume, decías Vox, que es un partido que va a quedar como muleta del PP y que ese adanismo no va a entrar todo de golpe en las instituciones, va a ser domesticado. Por tanto, creo que la izquierda acierta más cuando se centra en las cosas del comer y en este caso no se ha hablado de desigualdad en esta campaña, se ha dejado que un discurso completamente liberal, desacomplejado, circulara en una idea muy thatcheriana de la vida, que es que todo depende del mérito y el esfuerzo y sabemos que no es así. Ya no hay más tiempo y nos hemos quedado sin hablar del modelo territorial, de los partidos políticos, otro día, si hace del poder judicial, de tantas y tantas cosas. Pues te emplazamos, aquí en la frontera no hay aduanas, entonces da igual que seas de Igualada, da igual que te derritas por la realidad institucional o que tengas una mirada crítica con los poderes de este neoliberalismo salvaje que va a acabar con el mundo. Lo seguiremos hablando. Muchas gracias por acompañarnos, Estefanía. A ti, Juan Carlos, muchas aquí gracias por escribir por un libro que es un repaso lúcido y astuto de nuestra realidad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de las fronteras. Las fronteras son esos límites, esas barreras, esas puertas de entrada, de salida
para la población de un país, pero también esos muros de contención, esos límites al acceso de algunas personas. Algunas cosas sobre las fronteras son inventadas. Te lo juro. ¿Pero qué estupidez es esta? España empieza en los Pirineos y acaba en Gibraltar. Es un ejemplo genial. España no existe. No existe un territorio natural, histórico, atávico, divino, sagrado, llamado España. Lo que hoy llamamos España es el territorio que después de muchas conquistas, de muchas guerras, de muchas invasiones y de muchos movimientos geopolíticos, ha venido a configurar el Estado español. Y el territorio que compone el Estado español ha sido fruto de acuerdos, negociaciones, invasiones, conquistas y colonizaciones. O sea, las fronteras que delimitan lo que es España son un invento para proteger, para defender, para legitimar y para impedir el acceso de cualquiera al territorio que se ha venido en llamar España. Pues así son todas las fronteras. Durante siglos, el reino de España era tan grande que no se ponía al sol, porque los reyes y reinas de España decidieron enviar soldados y curas a que invadieran otros territorios, asesinaran a gran parte de la población, esclavizaran al resto y decidieran que eso también era España. Colonias lo llamaban. La riqueza, la historia, el en gran parte inventado grandioso pasado de España, la cultura, las grandes fortunas y hasta la burguesía son fruto del genocidio, del robo, de la explotación, de la esclavización, del expolio de los recursos naturales, de la violencia militar, de la conquista, de la colonización de gran parte del territorio de pueblos de América Latina, África y Asia. Pero España, que quiere seguir siendo rica y blanca y paya y católica y heredera del franquismo y nostálgica de un pasado inventado, necesita barreras para que no llegue gente buscando una vida digna de ser vivida. Y por eso, con la complicidad y hasta con el mandato de la Unión Europea, ha convertido el Mediterráneo en una gran tumba, en la que cada año mueren cientos de miles de personas, haciendo lo que la humanidad ha hecho siempre, moverse para buscar una vida mejor. Por eso, unta el morro de países como Marruecos y Turquía para que hagan de guardianes y contengan a las personas que pretenden moverse buscando una vida digna, en vez de reconocer y reparar las políticas coloniales que están en la base de su riqueza, igual que lo están en la base de las personas que tienen que moverse para vivir vidas dignas de ser vividas. No te engañes, las fronteras no están para protegerte, están para proteger a quienes llevan siglos beneficiándose del sistema y necesitan que siga siendo blanco, payo, católico, neoliberal, inhumano, con una Declaración Universal de los Derechos Humanos que solo les importa que se aplique al otro lado de sus fronteras. Hoy os dejamos con una frase de Elena Maleno. En estos días de ruido solo quedará para la historia una verdad. La democracia ha naufragado en nuestras fronteras. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. ¿Qué tiempos aquellos en los que los reyes de Marruecos y España, Hassan II y Juan Carlos I, se consideraban hermanos? Vale que el primero nos puso en jaque con la Marcha Verde, pero ¿en qué familia no hay desavenencias? El actual rey de Marruecos llamaba entonces cariñosamente tío al emérito. Cogió tanto cariño a los Borbones que a día de hoy sigue tratando de primo a Felipe VI y por extensión a todos los españoles. Solo hay que ver lo que ha hecho en Ceuta para darse cuenta del amor entre ambas casas reales. Atención gamers de todo el mundo, llega lo último en videojuegos de lucha, Mortal Juego de Tronos. Dos reyes separados por el estrecho de Gibraltar luchando contra los elementos que les desafían, cada uno en su sitio, cada uno con sus especificidades, cada uno luchando contra tormentas negras. A uno en verdad no le pasa nada de nada, porque si te da lo mismo que se ahogan tus menores, ya me dirás qué problemas tienes con otras cosas. Vamos, de esos que juegan haciendo sus trampitas si el juego les traiciona. En fin, el otro en cambio preguntándose que para qué sirven las casas reales en el siglo XXI
si no puedes abrazar a tus primos? En el caso del marroquí ya hemos podido comprobar que su arma más poderosa es el absoluto desprecio por la vida humana. ¿Quién necesita misiles teniendo miles de bebés y de niños? Felipe VI es distinto, faltaría más. Lo suyo es más civilizado, que no dejamos de estar en la Unión Europea. Aunque es verdad que cuando se enfada tiene un genio de 1000 demonios y no se anda con chiquitas, que se lo digan a los catalanes. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. Desgraciadamente, la avalancha de migrantes a Ceuta ha sacado el lado más violento e infernal de nuestro rey, vamos, toda la ira acumulada de los Borbones. Nunca pensamos que pudiera llegar a tal extremo en las relaciones con Marruecos. A estas horas, Mohamed VI debe estar presentando una queja formal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en ONU Familia. Viernes 19 de mayo, los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, inauguran la 41ª edición de Fitur, algo que estábamos esperando después de la pandemia. Fitur es la feria más importante de turismo de España y de las más relevantes del mundo. Todo parece ir bien hasta que llegan cerca del stand de Marruecos. Y Felipe VI, en un alarde de temeridad, decide sacar su arma más terrorífica, el látigo de la indiferencia. Felipe VI y doña Leticia pasan de largo sin siquiera pedir un maldito catálogo, para que luego digan que los reyes no sirven de nada. No se veía tamaño rojo desde los tiempos del Cid Campeador. Que tú me mandas de 1000 migrantes, pues yo no paso por tu stand y te chinchas. Ya me estoy imaginando a los cortesanos que le acompañaban narrar esta gesta en tiempos venideros. Al mediodía y con viento duro de levante, don Felipe VI siguió su camino hacia el stand de Madagascar, despreciando cualquier información sobre las playas de Agadir. Jodeos. Todo por España, vamos, aunque eso ponga en riesgo la relación familiar. Primo contra primo. Felipe VI contra Mohamed VI. Sexto, ay Camilo VI. Menos mal que ha salido Pablo Casado, el mentiroso, a meter más ruido, porque así es la derecha española. Menos mal, por cierto, que Pablo Casado es español y no marroquí, porque si llega a ser marroquí y le agarran yendo a Europa a decir que no den ayudas a su país, reuniéndose con partidos extranjeros que defienden intereses contrarios a la integridad territorial de la patria, o mintiendo sobre política exterior con el único fin de intentar desestabilizar al gobierno, pues van a Casado y entonces le juzgan por traidor y se pudre en una cárcel en el Atlas. Y no le salvaría ni siquiera gritar como ellos gritan: ¡Viva el rey! En fin, que hasta la semana que viene, desobedientes.